cardiovascular tiene como función primaria el suministro de sangre a los tejidos. Con esto proporciona nutrientes a las células y elimina sus productos de desecho. El corazón funciona como una bomba que al contraerse impulsa la sangre a través de los vasos sanguíneos. Formado por dos bombas. El lado derecho bombea sangre hacia los pulmones y el lado izquierdo hacia los órganos periféricos. A su vez, cada lado del corazón se divide en una aurícula y en un ventrículo. Cada aurícula transporta sangre a su ventrículo correspondiente. Este da la fuerza impulsora a la sangre que va a la circulación. Cardíaca es continua debido a los mecanismos especiales del corazón, que transmiten potenciales de acción por todo el músculo cardíaco y determinan su latido rítmico. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente latido se denomina ciclo cardíaco. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción generado en el nodo sinusal. El potencial de acción viaja rápidamente por ambas aurículas y después a través de las auriculoventricular hacia los ventrículos. El ciclo cardíaco nos muestra sucesos mecánicos y eléctricos que ocurren durante un solo episodio cardíaco. El ciclo cardíaco se puede ver integrado en el esquema que nos muestra conjuntamente el electrocardiograma, la presión y el volumen ventricular izquierdos, presión aórtica auricular izquierda, pulso venoso y ruidos cardíacos. Para su estudio se divide en 7 fases. En esta fase se da la contracción de la aurícula. Es precedida por la onda P sobre el electrocardiograma, que marca la despolarización de la aurícula. La contracción de la aurícula izquierda provoca un incremento de la presión en esta misma. Cuando la elevación de la presión auricular se refleja de regreso hacia las venas, va apareciendo la onda A en el registro de pulso venoso. Aquí, la válvula mitral está abierta y permite que la sangre sea expulsada activamente de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En esta fase se origina el cuarto ruido cardíaco, por el llenado ventricular a una gran elevada presión. Se da durante el complejo QRS en el electrocardiograma, que representa la activación eléctrica de los ventrículos. Cuando la presión ventricular izquierda supera la presión de la aurícula izquierda, se cierra la válvula mitral. Muy ligeramente después, pero casi de manera simultánea, la válvula tricúspide se cierra en el hemicardio derecho. El cierre de las válvulas auriculoventriculares origina el primer ruido cardíaco. La presión ventricular tiene un gran aumento y el volumen ventricular permanece constante por el cierre de todas las válvulas, incluyendo la válvula aórtica. Y la presión ventricular alcanza su punto máximo, superando así la presión aórtica. Esto provoca la apertura de la válvula aórtica y la sangre es expulsada por la aorta con rapidez. El volumen ventricular disminuye y aumenta la presión aórtica. En esta fase empieza el llenado auricular. El final de la expulsión ventricular rápida coincide con el segmento ST sobre el EKG.
Los ventrículos comienzan a repolarizarse. Esto se marca sobre el EKG al inicio de la onda T. La presión ventricular baja ya que no hay contracción ventricular. La válvula aórtica permanece abierta y sigue permitiendo el paso de sangre a la aorta, pero en pequeñas cantidades. Con esto el volumen ventricular sigue descendiendo. La sangre que entra a la aorta se dispersa a una velocidad rápida dentro del árbol arterial. Se inicia después de que los ventrículos están totalmente repolarizados y es indicada por el final de la onda T en el electrocardiograma. Al encontrarse totalmente relajados los ventrículos, su presión disminuye notoriamente. La válvula aórtica se cierra ligeramente antes que la válvula pulmonar y produce el segundo ruido cardíaco. El cierre de la válvula aórtica se muestra en la gráfica de la presión aórtica como una muesca llamada indentación dicrótica o incisura. Al permanecer todas las válvulas cerradas, no entra ni sale sangre de los ventrículos y el volumen ventricular permanece constante. Con la disminución de la presión ventricular se abre la válvula mitral, permitiendo el paso de sangre al ventrículo y su volumen empieza a aumentar con rapidez. Sin embargo, la presión ventricular sigue disminuida porque el ventrículo está aún relajado y distensible. Este rápido flujo de sangre de la aurícula al ventrículo ocasiona el tercer ruido cardíaco, que es normal en niños pero no en adultos normales. En esta fase y en el resto del ciclo, la presión aórtica continúa disminuyendo a medida que la sangre se desplaza por toda la economía. Esta fase es la más larga del ciclo cardíaco e incluye la porción final de llenado ventricular, aunque en una tasa menor que en la fase anterior. El final de la diástasis marca el final de la diástole. En este punto, el volumen ventricular es igual al volumen diastólico final. La duración de esta fase se ve afectada por los cambios de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando esta aumenta, reduce el intervalo entre el comienzo de un ciclo a otro. Con esto se reduce e incluso se elimina la porción final de llenado ventricular. Esto trae como consecuencia una disminución del volumen latino.